Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes, amplexos en Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a la carta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, lo que hemos titulado El Dios Fiel. Así que bueno, sean bienvenidos. Hoy estamos aquí por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Es un enorme gusto para mí poder estar nuevamente con todos ustedes y sean bienvenidos todos aquellos que nos van a acompañar en esta maravillosa noche que el Señor nos ha regalado. Pues antes de iniciar, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo. Los esperamos 3 veces por semana, los días miércoles, los días viernes y los días domingos. Los días miércoles y viernes los esperamos en un mismo horario a las 9:30 de la noche, mientras que los días domingos los esperamos 1 hora y media más temprano, es decir, a las 8 en punto de la noche. Los días miércoles y viernes los esperamos aquí a las 9:30, los miércoles con un estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios, ahorita en base a Segunda de Tesalonicenses, mientras que los días viernes los esperamos para tocar un tema especial de la semana. Así que te esperamos miércoles y viernes a las 9:30 de la noche, mientras que los días domingos te esperamos para nuestra reunión de oración semanal y orar unos por otros a las 8 en punto de la noche. Muy bien, dicho eso, pues vamos a comenzar y como rápidas sugerencias, mis amados hermanos, la primera de ellas, y por eso me estiré, que vayan por sus Biblias. Vayan por sus Biblias porque hoy vamos a utilizar la palabra de Dios. Igual si quieren traer una libreta para apuntar, también inviten a sus familias a ver esta transmisión junto con ustedes. Aprovechen esta noche estar con sus familias, hijos, esposo, esposa, padres, hermanos, etcétera, para estudiar juntos la palabra de Dios. Y ayúdanos por favor a compartir esta transmisión en tus redes sociales con el único fin y con el único objetivo de alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Dicho eso, vamos a comenzar. Segunda de Tesalonicenses es una epístola paulina, lo que quiere decir que es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Pero debemos entender que no son simplemente las palabras del apóstol Pablo. Creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, no son las palabras simplemente de un hombre, sino que es Dios, por medio del Espíritu Santo, que inspiró a Pablo para poder escribir esto. Por lo tanto, es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Y a su vez, esto hace que la Biblia sea perfecta de principio a fin. Que desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es inerrante, es infalible, es fiel, es verdadera, es fidedigna y cristocéntrica, centrada en el Señor Jesucristo. Además, creemos en la autoridad y suficiencia de las Escrituras, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y que hoy no necesitamos nada más que las Sagradas Escrituras. Muy bien, pues dicho eso, vamos a pasar a dar lectura al texto de esta noche, mis amados hermanos. Sean bienvenidos todos aquellos que se van conectando. Y vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que dice la palabra de Dios: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y para poder entender, hermanos, de alguna forma, este versículo 3, que es bastante breve, tenemos que ver el contexto de lo que nos está hablando los primeros 2 versículos del capítulo 3. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo acá? La semana pasada estudiamos capítulo 3, versículos 1 y 2, en los cuales Pablo dice: amados hermanos, les ruego que oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea extendida, sea glorificada la palabra de Dios, y para que seamos guardados y librados de hombres malignos y perversos, porque no es de todos la fe. Y entonces vimos la importancia que tiene la oración que tú y yo como iglesia hagamos por nuestros ministros, por nuestros pastores y aún por los misioneros. Cómo Pablo tiene esa humildad y esa sencillez, que es lo correcto y es lo debido que debe de hacer cualquier ministro, cualquier pastor, independientemente de qué tan famoso sea o de qué tan poderoso podamos verlo. Y a esto me refiero no en una cuestión de idolatrar al hombre, pero a veces solemos tener a nuestros ministros en una estima como si no fueran humanos, como si todo ellos lo pudieran lograr, pero necesitamos entender que son hombres y que ellos necesitan de nuestro apoyo en oración. Entonces, entendiendo eso, es lo que hace Pablo con esa sencillez, a pesar de ser un apóstol, un misionero y pastor de muchas iglesias, y una parte muy importante dentro de lo que era la iglesia primitiva. Pablo dice de una manera tan sencilla y sincera: hermanos, oren por mí. Hermanos, oren por nosotros. Y vimos cómo es importante que nosotros como iglesia llevemos en oración a nuestros ministros y también a los misioneros,
¿Para qué Pablo pide oración? 1, para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor sea extendida. 2, para que la palabra del Señor sea glorificada. Y 3, pide oración Pablo para que sean guardados y librados de hombres malignos y perversos, entendiendo que sufrían persecución y que la seguirían sufriendo porque no era de todos la fe. Entendiendo eso que vimos la semana pasada, si no has visto nuestro estudio bíblico de la semana pasada en base a justamente los versículos 1 y 2 de este capítulo 3, te recomiendo que puedas verlo. Te va a ayudar muchísimo para poder entender lo que ahorita vamos a ver. Porque inmediatamente después de pedir Pablo oración para que la palabra sea extendida, para que sea glorificada y para que sean guardados y librados de hombres malignos y perversos, inmediatamente Pablo lo que hace es decir, hermanos, fiel es el Señor, que los guardará, los afirmará y los guardará en todo. Y hemos titulado el estudio bíblico de esta noche El Dios Fiel, y lo hemos titulado con el artículo Él por una razón muy específica. Podríamos decir, es un Dios fiel, y de una forma lógica o humana, esto suena correcto. Ah, sí, Dios, Jehová es un Dios fiel. Pero ¿sabes cuál es el peligro con el artículo un? Con el artículo un Dios. El peligro con este artículo, y por lo cual no hemos titulado así nuestro estudio, es que cuando decimos un Dios, damos por entendido que existen muchos otros dioses. Te lo pongo de la siguiente forma. Si yo estoy teniendo una conversación con un grupo de personas, supongamos unas 10 personas, yo digo, yo creo en un Dios. Qué bien, Pepe, tú crees en un Dios. Es tu Dios, sí, amén. Yo también creo en un Dios. Mi Dios es diferente al tuyo, pero qué bien que crees en un Dios. Yo creo también en un Dios y fulanito de tal cree en un Dios también. Todos creemos en diferentes dioses. ¿Sí te das cuenta? Porque cuando decimos un Dios, damos a entender que hay otros más. Por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, un trabajo, damos a entender que hay muchos otros más trabajos. Por ejemplo, si decimos, ¿qué haces? No, pues me dedico a trabajar. ¿Qué es lo que estás realizando ahorita? Estoy realizando un trabajo, pero ese trabajo puede ser cualquier trabajo. Puede ser limpiar un hospital, puede ser un bombero, puede ser un doctor, puede ser cualquier cosa, porque es un trabajo entre muchos otros. Por eso es que no decimos un Dios fiel en el título de esta enseñanza, sino que decimos el Dios fiel. Porque cuando hablamos de Dios no decimos yo creo en un Dios, decimos creemos en el único Dios. Creemos en el Dios, el único verdadero Dios. Por eso decimos el Dios fiel, el único y verdadero Dios fiel. Por eso hemos titulado este estudio de esa forma. Porque lo que nos plasma aquí, Tesalonicenses, después de que Pablo pide oración para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor sea glorificada y para que sean guardados y librados de hombres malignos y perversos, Pablo añade y dice, pero, a pesar de que les pedimos oración, mis hermanos, para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor sea glorificada, pero sobre todo para que también seamos guardados y liberados de hombres malignos y perversos, pero a pesar de que les pedimos oración, hermanos, pero, a pesar de eso, el Señor es fiel. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor que nos hará firmes y nos guardará del mal. Y ese es un mensaje que te transmito en esta noche, mi amado hermano. Hoy es 31 de enero y creo que la fecha es perfecta. ¿Por qué? Porque hoy es el último día de este mes de enero. Hoy es el último día del mes de enero. Hoy estamos concluyendo enero y mi amado hermano, estamos finalizando este primer mes del año. Primero Dios, y con su favor y su gracia, mañana estaremos a 1 de febrero, iniciando el segundo mes del año. Y hoy quiero recordarte estas promesas de Dios. Dios es fiel. Y déjame ponerte la fidelidad de Dios de la siguiente forma. La fidelidad de Dios no la anula ni la incredulidad ni la infidelidad del hombre. Y te lo pongo con un siguiente ejemplo muy práctico. Abraham tuvo fe en Dios, estamos de acuerdo, ¿no? Génesis 15 nos narra este encuentro que tiene Abraham con Dios y Abraham tuvo fe con respecto a Dios. Pero Abraham tuvo tropiezos en su camino y en su vida. Pongamos 2 ejemplos muy prácticos. Pongamos 3 ejemplos muy prácticos, si así lo quieres ver. El primero, Abraham llega a Egipto y miente para salvar su pellejo, exponiendo a Sara, su mujer, diciendo que no es su mujer, sino que simplemente es su hermana, en vez de confiar que Dios lo iba a guardar y iba a proteger su vida. La fe de Abraham falló
flaqueó y cayó, cometiendo un grave error. Del mismo modo, después Abraham no confía en la promesa de Dios y decide tomar a Agar, una sirvienta de su esposa, por mujer para tener un hijo con ella y poder tener descendencia. Abraham no confió en la promesa de Dios, no tuvo esa confianza plena en Dios, falló y cometió un error. Y después de todo esto, como si fuera poco, Abraham se encuentra con el rey Abimelech, el rey de Gerar, y hace lo mismo que hizo con Faraón. Miente, dice que Sara es simplemente su hermana, que no es su mujer, para poder salvar su vida, y este hombre toma a Sara por su mujer. Y antes de que hiciera cualquier cosa, Dios lo reprende, ¿no? Pero al final vemos que Abraham cometió un error, otra vez flaqueó, cayó, no confió en Dios. Si te das cuenta, la fe de Abraham, que la Escritura la exalta en diferentes partes de la Biblia, fue una fe que cayó y flaqueó muchas veces. Pero a pesar de eso, Dios no rompió sus promesas. A pesar de que Abraham fue infiel y le falló a Dios, a pesar de que Abraham fue incrédulo y no confió en Dios y tuvo un hijo con otra mujer y expuso a su esposa en 2 ocasiones, Dios fue fiel. Dios le dio un hijo a Abraham de su propia y legítima esposa. Dios guardó la vida de Abraham y la vida de Sara, tanto con Faraón como con Abimelech. Ese es el punto, que a pesar de nuestra infidelidad e incredulidad, como lo enseña Romanos 2, Dios sigue permaneciendo fiel. Lo expresaba un Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2. Dice, si fuéramos infieles, Dios permanece siempre fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel a sus promesas. Entonces, mis amados hermanos, qué grande ha sido Dios para con nosotros. Porque a pesar de nuestra debilidad, quiero recordarte esto en este último día de este primer mes del año, que Dios es fiel. Y Él te hará firme, y Él te guardará de todo mal. Gracias a Dios por un Dios tan fiel que tenemos, por el único Dios fiel que tenemos. Porque si no fuera por la fidelidad de Dios, mis amados hermanos, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Así de simple lo plasmamos. Así de sencillo lo ponemos. Es por la fidelidad de Dios que todos estamos aquí. Pues eso ha sido todo por esta noche. Gracias por acompañarnos. Les pido disculpas porque hoy empezamos 10 minutos tarde. Tuvo unos inconvenientes antes de iniciar y en vez de iniciar 9:30 iniciamos 9:40. Les pido que me perdonen, pero gracias por habernos acompañado. Recuerden siempre ayudarnos a compartir estas transmisiones en vivo y acompañarnos todos los miércoles a las 9:30. Te esperamos este próximo viernes igual a las 9:30 de la noche y te esperamos el día domingo para nuestra reunión de oración a las 8 en punto de la noche. Igual date una vuelta en nuestro canal de YouTube. En YouTube estamos como Nueva Generación y ahí subimos estrenos en vivo los días lunes y jueves a las 8:30 de la noche, y también ahora contamos con grupo y canal de WhatsApp. Si te interesa unirte, contáctame y con gusto te agrego. Cualquier cosa en la que pueda servirles, siempre estaré a sus órdenes, mis amados hermanos, y será un gusto poder charlar con ustedes. Pues vamos a despedirnos en esta noche. Ahí tenemos un comentario de Saúl. Saludos, bendiciones, Saúl, Genaro, Maya Vital, igual. María, mi amada hermana Conchita, que el Señor te bendiga mucho. Buenas noches, mi hermana Susi, mi hermana también, Maritza Escalera, que nos acompaña desde Estados Unidos. Que el Señor te bendiga mucho, mi hermana, qué bien que pudiste conectarte. Bueno, veo ahí algunos de ustedes conectados. Que el Señor les bendiga a todos por igual. Estamos aquí para lo que necesiten y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.